vamos a un poco de tema de selección. ¿Sí? Ah, ¿no estás viendo? No, porque puse... A ver, no la compartí todavía. Ahí la comparto. Ahí la comparto, no se preocupen. Ahí va. Ahora sí la están viendo, ¿no? Bien. Entonces, nosotros habíamos, hoy dieron, particularmente con Alejandra, vieron todo lo que sea sistemas de proyección. Yo sé que algunos ya sabe que es sistema de proyección por la misma formación y otros le habrá generado más duda de la que tenían. Pero vamos a ver un poco en los archivos y vamos a hacer un par de cambios para que se den cuenta por qué el sistema de proyección es importante. Lo primero que tienen que saber es que cada país, cada provincia, cada hemisferio, cada continente define un sistema de proyección por la mera razón de que la Tierra no es una esfera, no es un cuerpo matemático perfecto del que se puedan extraer, sino que es un geoide. Y ese geoide, por su misma definición lo dice, es diferente en todas partes. Recuerden que tienen depresiones, tienen altitudes, entonces todas esas cuestiones influyen a la hora de localizar un objeto. Ese geoide también se pueden hacer mediciones, y lo que vieron hoy con Alejandra es que sobre ese geoide se hacen puntos de control, ¿sí? Habrán visto ahí el sistema Campo-Inchauspé, habrán visto el POSGAR, habrán visto el WGS84, el IDTRF. Se toman esos puntos de control, se ajustan a la esfera celeste, es decir, a las estrellas, a toda una ciencia, la geodesia, y en base a eso se van haciendo las mediciones. Ustedes también recuerden que la Tierra está en constante dinamismo por las placas tectónicas, ¿sí? Esto es un poquito de las clases de geografía del segundo año, tercer año del secundario. Entonces esas placas se mueven y al moverse X cantidad de centímetros por año, ¿sí? Aproximadamente 2 centímetros, hace que la posición de los objetos vaya cambiando. Es más, si sucede un sismo, también se mueve. Es decir, hay un montón de eventos que suceden que hacen que la posición vaya cambiando. Entonces, constantemente se van haciendo nuevas mediciones para obtener mayor precisión. Una de las cosas que también se apunta, y esto es para trabajo más específico, es imagínense los agrimensores que tienen que medir campos, ¿sí? Si el sistema de coordenadas que utilizan, por ejemplo, es geográfico, un WGS84, esa es la diferencia un poco entre un geográfico y un plano, lo que haría es las mediciones en grados, y un grado equivale a 180 kilómetros. O sea, el error que puede acarrear la medición en ese tipo de sistema de coordenadas es bastante grande. Entonces imagínense errar una milésima de grado en un terreno, en un campo. Obviamente que el propietario en las mediciones va a perder mucho espacio. Entonces por eso existen también las coordenadas planas que se miden en metros, ¿sí? Y que están más ajustados, son perfectos, son precisos en ese sentido, porque para eso sirve. Cuando son espacios más reducidos, lo mejor es medirlos en metro y después buscar algún sistema, alguna fórmula matemática para que se replique en la esfera, que sería el sistema de coordenadas geográfico, que es lo que le explicaba Alejandra. En cambio, cuando uno parte de la esfera, ¿sí? Lo que hace es llevarlo a un lugar en el que uno pueda hacer mediciones de forma exacta, y es llevarlo al plano. Esa transformación es lo que se conoce como proyección, ¿sí? Eso es un poco lo que vieron. Esa transformación de llevar de la esfera al plano es lo que se conoce como proyección, y acarrea una serie de cosas que la vamos a ver ahora en los archivos, ¿sí? Cuando hagamos la transformación del sistema de coordenadas del mapa, ahí se van a dar cuenta a qué hace referencia esas deformaciones de las que les hablo. Yo espero que algunos ya hayan descargado, los que no todavía, yo igual voy a avanzar porque quiero mostrarles esta parte. Bien, lo primero que teníamos que hacer cuando vamos a trabajar con una nueva carpeta, a ver, voy a ver si puedo mutear. Le voy a pedir que por favor controlen su micrófono cuando no están hablando, porque o si no se escucha, ¿sí? Bueno, lo primero que tienen que hacer, recuerden, cuando van a utilizar una carpeta, un nuevo trabajo, es agregar a favorito esa carpeta, ¿sí? Entonces van y buscan en el directorio, en mi caso está en el curso SIG, ¿sí? Acá que yo ya lo había guardado, la parte de presentación y módulo 2, ¿sí? Acá en esta parte yo descargué el archivo, perdón, acá, no,
Perdón. Pasa que lo tengo una cosa allá arriba y otra cosa tengo acá. Este shape que ustedes lo ven acá, ustedes lo tienen en el Drive y seguramente lo van a descargar acá dentro de la carpeta módulo 2, ¿sí? Esto yo lo que voy a hacer es descomprimirlo, o sea, botón secundario, extraer en la carpeta, me crea una carpeta y me trae todos los archivos vectoriales que tiene, ¿sí? Este conjunto de datos que yo le pasé, ¿sí? Pero no lo vamos a manejar de acá, sino que nos vamos a ir a QGIS. Entonces fíjense que acá no me aparece todavía, yo lo voy a actualizar y ahí aparece la carpeta shape del mundo. La que voy a traer en este caso es country 08, ¿sí? ¿Alguno lo pudo hacer? Recuerden que es doble clic o arrastrar. No se olviden de esa parte, que así se maneja los archivos. Y vamos a avanzar un poco más con más cosas de manejo de QGIS. ¿Alguno pudo abrir? El punto shape, sí. Acá fíjense en el navegador es punto shape. El que dice country.shape. Es un label. Eso es, después lo vamos a ver más adelante, pero utilicen el punto shape. Le va a mostrar la formita de un polígono. Okay. Y ahí le va a quedar en las capas, le va a quedar activo este archivo. Por eso le dije, lo que hicimos ayer lo van a hacer siempre. O sea, linkear las carpetas y traer los archivos. Bien, si uno mira... sí. Si no lo pudiste descargar bien, entonces. No, entonces no te descargo. Sigue trabajando, ¿no? Vamos a hacer una cosa. A mí quedó colgado ahí. A mí me había pasado ese error cuando tenía una versión vieja de WinRAR el año pasado. Ah, sí, puede ser también. No el de descargar, sino la parte de que se rompe. A ver si lo puedo comprimir en zip. Ah, no. Country 08.shape. Sí. A ver, que está bien, sí, country08.shape. Que está bien subido el archivo es sí, porque alguno ya lo pudo abrir. ¿Sí? ¿Alguno lo pudo abrir? Sí, entonces el archivo lo subí bien. Yo entonces está el problema en el WinRAR. Poner descargar WinRAR ahí en Google. Descargar WinRAR y ahí te va a aparecer, no sé qué versión tenga. Y bueno, está bien. Igual este video va a quedar grabado, o sea, para que lo puedas practicar después, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que me está mostrando en un sistema, recuerdan dice EPSG WGS84. Lo que hicieron fue cuando estandarizaron el tema del sistema de coordenada, porque en realidad los sistemas de coordenada para este tipo empezaron a ser las petroleras, de ahí viene el término EPSG. Hicieron el sistema de coordenadas, empezaron a elaborar las petroleras y empezaron a definir un valor, un código para todos los sistemas de coordenadas que empiecen a crearse después. Por eso siempre van a encontrar el EPSG, esa sigla, y después el número, y después el nombre. Si yo entro acá, que acá tengo... Perdón, acá está el mouse, ahí la manito, vengo acá abajo, ¿sí? Acá. Este sistema de coordenada que me está indicando acá es el sistema de coordenada con el que se está representando el mapa, ¿sí? No, a ver, no el mapa del archivo, esta herramienta que ustedes ven acá en QGIS se llama mapa, ¿sí? Recuerden que esto eran los paneles, esta era la parte de barra de herramienta y esta parte blanca acá es el mapa. Y esto es una capa, ¿sí? Esta es la capa del mundo, que en este caso está representando el mundo, pero el mapa es la herramienta dentro de QGIS que se llama mapa, el componente. Entonces, el mapa tiene una proyección WGS84. Eso quiere decir que todos los archivos que yo cargue, todas las capas, se van a representar en WGS84 independientemente del sistema de coordenada que tengan de origen. Vuelvo a repetir. El componente mapa de QGIS está proyectado en WGS84. El archivo a su vez, o sea las capas a su vez tienen un sistema de coordenada definido,
que en este caso coincide, ¿sí? En este caso coincide. Eso quiere decir que no hay conflictos entre el sistema de coordenadas de la capa y el sistema de coordenadas del mapa. Pero ¿qué pasaría si yo cargo, a ver, voy a buscar algún archivo que no esté en eso, que yo lo tengo por acá seguramente, en la parte de disco de, a ver, voy a buscar una de resistencia, seguro tengo una resistencia, a ver, que está en otro sistema de coordenadas, o eso espero. Bien, acá está, justamente tengo uno. Fíjense que resistencia, que es el límite de la ciudad, está en otro sistema de coordenadas que es, dice, sistema de referencia de coordenadas, significa SRC, y dice EPSG, recuerden que EPSG era la sigla que siempre aparece, más el código 22175, y el sistema de coordenadas es PostGar 98 barra faja 5, ¿sí? Y dice que es un sistema proyectado. ¿Qué significa proyectado? Que está expresado en metros, ¿sí? Está proyectado al plano. E inclusive, fíjense que dice la extensión que vamos a ver ahora que es, está en valores de metros. Tienen un 5 adelante y después tiene el valor 590.158. Hoy dieron carta argentina. Entonces saben lo que es que el primer valor significa el número de faja. Recuerdan eso que más o menos le venía explicando. Y después los valores de 500.000 más menos es la distancia a la que se encuentra en el meridiano central. ¿Sí? Por eso digo que es bastante complicado pero fácil de entender a la vez. Pero es que lo van a necesitar usar en algún momento, eso no lo descarten, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede acá? Es más, yo le voy a acercarme al límite y fíjense que igual me dibuja. Acá está la ciudad de resistencia límite. Si yo me acerco, fíjense que está Corrientes acá, Formosa, Chaco. Él igual me dibuja, independientemente del sistema de coordenadas de los archivos. Eso que está haciendo el programa se conoce como proyección al vuelo. ¿Qué hace? ¿Qué es la proyección al vuelo? La proyección al vuelo es la transformación del sistema de coordenadas de uno diferente ajustado al que está actualmente representado el mapa, ¿sí? La herramienta mapa. Entonces, ¿qué hace? Este no coincide, bueno, lo voy a cambiar automáticamente, ¿sí? Para que se represente. Eso es lo que se conoce como proyección al vuelo y que los software sí empezaron a traer esta función porque si no los archivos venían de diferentes sistemas de coordenadas y se complicaba la cuestión. Pero le voy a mostrar algo acá dentro de los datos porque recuerden que el shapefile está compuesto por una serie de archivos y entre esa serie de archivos está el dbf, está el mwsr, alguna función cumple, pero hay uno que dice prj, ¿sí? Country 08 prj. Esto lo voy a abrir con algún editor de texto, cualquiera, y fíjense que tiene una fórmula o una descripción, ¿sí? Esta descripción se encarga el software de tomarla y hacer las conversiones necesarias para que se produzca esa proyección al vuelo. Entonces de esa forma se ajusta. Y acá voy a seguir avanzando un poco con esto, voy a entrar a propiedades, recuerden siempre botón secundario propiedades, y acá quiero que miren algo que es lo que se conoce como extensión o encuadre. Fíjense que la extensión que tiene esta capa que es country es menos 180 grados, menos 90, 180 grados, 83 grados, ¿sí? ¿Qué significa eso? Recuerden que ayer cuando le dibujé en el Paint, le dibujé el plano, a ver, vamos, había hecho esto, ¿sí? Las X y las Y, ¿sí? Esto ya lo conocen ustedes, X más, Y más, X menos, Y menos, ¿sí? Esto es el plano, así funciona acá también. Entonces, fíjense que la extensión me está indicando que se extiende hasta los menos 180 grados y menos 90. Es decir, que hasta los menos 180 grados y acá menos 90. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que este mapa, que esta capa, perdón, su extensión total son esas coordenadas. Si yo encuentro un objeto en 181 grados, es decir, que está afuera, no va a coincidir dentro del encuadre que tiene este mapa. Y quiero que piensen en esto también. ¿Recuerdan que ayer cuando nosotros cargamos el raster?
ver, voy a volver al módulo 1. El raster que estaba georreferenciado, que ya estaba dentro del plano, era este. Ayer cuando nosotros cargamos, recuerden que yo le dije que esto era como un rectángulo, ¿sí? Donde esto es la imagen, ¿sí? Y todo este rectángulo es el encuadre, ¿se entiende? Hagan una analogía con la capa. Por más que en el mundo no se lo vea el encuadre, ¿sí? Por más que se vea solamente los polígonos, pero el encuadre también es como un rectángulo que se extiende de lo menos 180 grados hasta la otra coordenada. En cambio, fíjense que la imagen de este ocupa esto, pero el encuadre es todo. E inclusive si yo vengo a buscar en propiedades el encuadre, también esto me debería mostrar, a ver, ¿dónde dice anchura, altura, sistema de coordenada, origen, tamaño del píxel? Bueno, justamente no me muestra acá, porque es un raster, pero debería mostrarme el encuadre también que tiene. Ah, la extensión, perdón, acá está. Fíjense que también me muestra la extensión, pero me lo está mostrando en este sistema de coordenadas, en un sistema proyectado. Entonces si yo vengo y miro el sistema de coordenadas base que tiene este, seguramente es algún sistema como el PostGar Faja 5, que es en el que está la mayoría de la provincia del Chaco. Inclusive yo me puedo dar cuenta porque hay un 5 adelante y dentro de las capas de Argentina el 5 es el PostGar Faja 5, ¿sí? Después los 500.000 kilómetros que hay después es la distancia al meridiano central. Pero justamente hay cosas que uno cuando la va viendo, si es coordenada geográfica o es plana, uno se da cuenta por el tipo de coordenada que le presenta. En este caso, el tipo de coordenada es metros, por esta cantidad de números que hay. Listo, dice un sistema de coordenada proyectado. Si viene al control y mira y ve los grados decimales, acá, ¿sí? Uno dice, ah, bueno, este es un sistema de coordenadas geográfico seguro. Y es así, ¿sí? Porque los geográficos se miden en grados decimales y los proyectados se miden en metros, ¿sí? Por esta cuestión que le decía. Entonces, esa extensión, a veces hay algunos archivos que yo no sé por qué, pero antes era común encontrar que, por ejemplo, tenían, no sé, vamos a resumirlo, tenían Sudamérica, pero la extensión del mundo, ¿sí? Entonces, uno quería tener, por ejemplo, hacer un zoom a la capa y que le traiga solamente el encuadre de lo que sería Sudamérica y por alguna razón te hacía el encuadre al mundo. Bueno, ese era un error también que traían los archivos, a veces no recortaba el encuadre, entonces bueno, eso se corregía con una función que justamente se llamaba corregir encuadre, pero ahora más o menos los archivos siempre ya vienen encuadrados, entonces uno no tiene que estar haciendo eso, pero si no, siempre hay algún plugin que te termina corrigiendo esos errores. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo lo que voy a hacer es, yo estoy trabajando con el WGS84, que tiene un sistema de coordenada, que tiene una proyección, que acá inclusive le da él algunos detalles de cómo funciona, ¿sí? Cuando presionan acá, abajo. Y lo que yo voy a hacer es buscar otro sistema de coordenada que no necesariamente sea ese, sea el WGS84, sino que lo voy a cambiar. ¿Y cómo voy a hacer esto? Acá donde dice predefinido sistema de coordenadas, es para que ustedes vean un poco cómo funciona esto. Tengo, fíjense, 3 categorías: sistema de coordenadas geográfico, sistema de coordenadas proyectado y definidos por el usuario. Dentro de lo geográfico tengo una lista bastante amplia de todos los que hay, ¿sí? Fíjense todos los que hay. Es increíble, pero obviamente que cada uno está adaptado a un lugar. Fíjense que los WGS inclusive hay muchísimos. Y después, dentro de los proyectados, tengo toda una categoría también de cuántos hay. Los azimutales, es decir, que pueden llegar a buscar qué significa cada una de estas categorías y se terminarán dando cuenta qué función cumplen. A ver, voy a usar una de estas, Noramérica, esfera equidistante cónica. Elijo esta, la voy a dar a aplicar. Ahí está, perfecto. Usé esta, esfera equidistante cónica, que es con el valor, el ID 53027. Entonces yo escribo 53027, recuerden que es el código, ahí me aparece esfera cónica. Lo voy a aplicar, lo mismo ya le di a aplicar y a aceptar. Fíjense cómo cambió el mapa, la visualización del mapa, a un sistema de coordenada que dice equidistante cónica. Recuerden que los
sistemas de proyección en lo que se basan los sistemas de coordenadas buscan resguardar algo, ¿sí? Por ejemplo, algunos buscan resguardar la deformación en el ecuador o en algún meridiano o en algún polo. Por ejemplo, cuando vieron Posgar se habrán dado cuenta que el cilindro que utilizó Gauss-Kruger fue transversal para representar mejor la Argentina, apoyó sobre 7 fajas para que la deformación se distribuya a lo ancho del país. Es decir que siempre hay algo que se quiere resguardar en un sistema de proyección. En este caso, si uno viviera en el Polo Norte, fíjense que lo que está en el centro es lo que menos se deforma. En cambio, cuando se empiezan a alejar, ahí es donde más se deforma el sistema de proyección. Esto es como ver un objeto, y ustedes se van a dar cuenta que cuando observan un objeto con una cámara, el punto central o el ángulo focal es el punto en donde mejor se ve. Después se empieza a deformar todo, es como la vista humana. La vista, la focalización en un objeto se ve bien, pero la vista lateral se empieza a deformar los objetos. Entonces imagínense algo igual para representar la Tierra. Vamos a seguir buscando otro. Este, por ejemplo, tenía esa función. A ver, vamos a usar otro, a ver si es que me deja cambiar con esto. Bueno, cuando el sistema de coordenadas es muy específico, por ahí aparecen este tipo de errores así, pero es porque el encuadro, la fórmula que tiene no le permite avanzar a más. Inclusive acá le muestra más o menos en esta imagen qué espacio del mundo puede llegar a proyectar de una mejor forma, ¿sí? Y fíjense, lo voy a ir cambiando para que vayan viendo las deformaciones que van teniendo en los distintos tipos de sistemas de coordenadas. A ver, ahí otra vez cambió en algo, fíjense cómo se va deformando. Pero pasa que nosotros desde el colegio secundario, bueno, por lo menos en Argentina, tenemos en la cabeza el sistema de coordenadas de Mercator, ¿sí? Entonces siempre estamos pensando en el Mercator, el típico planiferio que nos vendían en las librerías. Entonces por ahí se nos complica imaginarnos de otra forma el mundo. Vamos a seguir buscando, a ver. Estos son, hay algunos sistemas de coordenadas que son muy específicos para un lugar y por eso vamos a buscar acá Mercator, a ver qué hay de Mercator. Mercator, igual el WGS84 está basado en Mercator, así que bueno, esto a la medida que yo voy probando, eligiendo, va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque recuerden que se ajusta o a un lugar específico, si dicen Wisconsin, ya una ciudad muy específica, entonces como que Mercator, como que uno se va ajustando a ese lugar. Y obviamente 4326, que es el WGS84, el clásico, que tiene acá, que conserva o que intenta conservar la mayor precisión en el ecuador y deformar hacia los polos. Y sí, efectivamente, miren cómo se ve la Antártida y miren cómo se ve todo la parte del hemisferio norte. ¿Qué sucede? Que los sistemas de coordenadas cumplen esta función y ustedes se van a encontrar con estos archivos siempre. O también se van a encontrar con archivos que no tienen su sistema de coordenadas. Y yo voy a forzar uno a propósito. A ver, voy a elegir justamente el que estamos viendo y lo voy a eliminar al sistema de coordenadas. Bien, por alguna razón, acá, voy a borrar el PRJS que está ahí. Listo, ahí se borró. Entonces, vengo acá, igual me va a aparecer acá en la carpeta, igual me va a aparecer ese sistema, esa capa, e igual el software me va a dejar representar esa capa. La idea es que él me diga, me informe, como si lo hace en otro software, que justamente no tiene sistema de coordenadas. A ver si es que me lo hace. Acá módulo 2, country. Bien, fíjense que él me lo representó. No tuvo problema. Vengo a las propiedades a ver si al desaparecer. Bien, pero fíjense que por más que me marque la extensión, ya no me informa qué sistema de coordenadas tengo, ¿sí? Ella no me lo está diciendo qué sistema de coordenadas tengo. Pero como yo estoy interpretando y me está marcando la extensión en grados decimales, estoy viendo el mundo, ¿sí?
me muevo por el mapa y estoy viendo que son acá las coordenadas tienen coherencia con el WGS84, que es el estándar, entonces yo obviamente ya estoy interpretando que es el WGS84 porque es el más utilizado, ¿sí? Y para datos por lo general de organismos oficiales siempre bajan en este sistema de coordenada, o el otro es el otro Mercator que baja a través de zonas, pero siempre varían en ambos, o es este o es el otro, o sea que ahora lo vamos a ver también y que no habría muchos inconvenientes. Entonces, sobre este archivo, botón secundario, y hay una parte que dice acá, establecer sistema de referencia de coordenadas de la capa, ¿sí? Esta función, uno lo presiona, y ahí le dice, por ejemplo, que es el WGS84 y le da aceptar, y automáticamente vamos a ver si no me lo graba. Ahí está, ahí me lo grabó. Sistema de coordenada EPSG WGS84. Eso quiere decir que si yo vengo a la carpeta donde está almacenado, debería aparecer el PRJ. No apareció. Y si no aparece, ¿qué hago? Lo presiono, botón secundario, exportar, guardar objetos como, le digo que el sistema de coordenadas que va a guardar es este, busco la carpeta donde quiero guardar, que esto ya lo dimos ayer cómo guardar archivos, vengo a la carpeta Shape del mundo, elijo el mismo nombre pero no lo piso, le pongo un guión bajo y le marco ahí el sistema de coordenadas que tiene, aceptar y listo. Este, como ya tenía un error, lo quito de acá y yo me aseguré de que este nuevo archivo ya tiene el sistema de coordenadas asignado, ¿sí? Entonces doy propiedades, aparece, me vengo a la carpeta en el sistema, en el explorador de Windows y seguramente aparece ahí el PRJ, ¿sí? Lo abro y lo miro a ver qué hay y obviamente que aparece, fíjese, todos los datos que hoy estábamos hablando. Entonces, de esta forma ustedes se aseguran de que cuando pasen los archivos que tenga ya el sistema de coordenadas que ustedes estaban trabajando, y bueno, y de esa forma ya le garantizan a otra persona de que van a tener ese archivo. Ahora vamos al caso contrario. Supongamos que por lo general cuando ustedes comparten la información a través de la web, siempre van a, como regla general, deben utilizar un sistema de coordenadas, ¿sí? Que lo definen ustedes. Si es una ciudad en Córdoba, por ejemplo, no sé, digo Córdoba capital, lo más probable es que no quieran pasar la información con un sistema de coordenada geográfico, porque por lo general si tienen datos de encuestas, por ejemplo, o de muestras, o de viviendas, o de ese tipo de información, cuando utilizan un sistema de coordenadas geográfico, y puede ser que le tire en cualquier lugar. Y quiero que tomen en cuenta si alguna vez utilizaron Google Maps, por ejemplo. Cuando ustedes posicionan su GPS, Google, ¿qué le dice? Mirá, el área en la que te puedo localizar está en un radio de 5 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es tan preciso por varias razones. Una de las razones es el sistema de coordenadas que utiliza un sistema de coordenadas mundial. Y otra de las razones es la localización del mismo GPS, o sea, la señal y recepción de las antenas. Pero supongamos que descartamos el problema de las antenas, le queda el problema del error que acarrea utilizar un sistema de coordenadas basado en grados decimales. Porque los grados decimales justamente lo que provocan es inexactitud en los datos. En cambio, cuando están en el plano, sí se puede conocer la coordenada XY exacta, ¿sí? Por eso es importante saber el sistema de coordenadas y saber el espacio que ustedes quieren representar, porque lo grande o chico que sea el espacio, el territorio que van a mostrar esa información, de eso depende también cómo pasan la información. Entonces, supongamos que yo quiero pasar todo esto en WGS84. Yo, si subo este archivo, lo voy a estar subiendo en un sistema de coordenadas proyectado, es decir, que está medido en metros, ¿sí? A ver, voy a forzarle a que este archivo, a que el mapa, o sea, de QGIS, cambie a ese sistema de coordenada proyectado, que es el 22175. Bueno, acá está. Ahí. Fíjense que presiono el postguard, me muestra qué porción de la Argentina ocupa, le doy a aplicar. Yo no sé si notaron el cambio de formación, pero lo voy a volver a hacer porque esto es muy rápido. Vuelvo ahí. Fíjense que está como más estrecho, delgado, y le aplico
y se ensancha. Cambio al proyectado y se vuelve estrecho, ¿sí? ¿Se ve esa deformación o no? Inclusive las coordenadas ahora cambiaron. Fíjense que las coordenadas ahora están expresadas en metros, ¿sí? Ahora están expresadas en metros, que el valor de adelante significa es el 5, me está indicando la faja 5, y después el valor de adelante me está diciendo que está a 97.000 metros del meridiano central, ¿sí? De la faja 5. Entonces todas estas cosas uno la termina viendo. Si uno está trabajando en un área metropolitana como es esto, obviamente que le conviene más tener un sistema proyectado, así no se deforma tanto, ¿sí? Inclusive hay algunas localizaciones que con el otro sistema terminan de correrse, pero no es que se corren de la medición que yo hice, sino que como el programa utiliza una fórmula para hacer el cambio al vuelo, recuerden la proyección al vuelo, de una coordenada en particular, entonces lo que hace es cometer un error, que puede ser de 1 a X cantidad de metros, ¿sí? Entonces, ¿sí? Acá, sí. Exactamente, del QGIS, ¿sí? De cómo QGIS presenta la información, ¿sí? Ajá. No la cambiamos. Yo la borré al sistema de coordenadas desde acá. Recuerden que yo suprimí acá, la borré. Exactamente. Al borrar el archivo, si uno abre en otro software, se perdió el sistema de coordenadas. Lo único que yo tenía como referencia de este archivo era la extensión, o sea, veía en qué coordenada estaba, o sea, era una coordenada geográfica y no era una coordenada plana, ¿sí? Esto es coordenada geográfica. Entonces, ¿yo qué hice? Asigné, al guardar ese archivo y decirle que era el 4326, lo que hice fue asignarle el sistema de coordenadas. Ujú. No, si vos borrás el PRJ no se modifica el archivo. Lo único que hiciste borraste el archivo de referencia. Ah, de acá modificaste. Sí. Sí, sí, sí. A ver, sí, seguro te va a pasar eso. Seguro. Exactamente. No, 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 nada, nada. No se tocó nada. Solamente yo modifiqué el sistema de coordenadas del archivo. Ni siquiera modifiqué, lo asigné al guardar como, al exportar, digámosle. Ahí lo que hice fue volver a traer ese PRJ, ¿sí? Decirle, bueno, otra vez a juntarme. Ahora lo que voy a hacer es al límite, por ejemplo, ¿sí? Yo le voy a mostrar y esta capa le voy a subir también ahí para que ustedes lo tengan y lo puedan hacer. Ya le subo, no se preocupen. Al límite yo le voy a cambiar el sistema de coordenadas, ¿sí? Porque el límite está en el PostGar, fíjense que está en el PostGar faja 5, ¿sí? Es una capa, al ser un área metropolitana, está expresado en metros, tiene un sistema de coordenadas proyectado, es decir, que se fija en el plano, no en la esfera. Recuerden, geográfico, esfera, proyectado, el plano, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es modificarle el sistema de coordenadas. ¿Y cómo lo modifico? Lo mismo, botón secundario, exportar, guardar objetos como, es un archivo ESRI, vengo acá y voy a poner, a ver, lo voy a poner acá, sí, y le voy a poner, no sé, límite, y acá le voy a poner WGS 84, ¿sí? Y acá le voy a poner, perdón, AMGR para saber qué lugar es. Le doy Save y fíjense que él me detecta acá por defecto el que trae de origen, que es el PostGar faja 5. Pero yo le digo, no, cámbiamelo al WGS 84, ¿sí? Entonces me va a cambiar a un sistema de coordenadas geográfico. No hice más que esto. Le doy a aceptar, me va a crear un nuevo archivo y ese nuevo archivo va a tener en las propiedades el
WGS84. Ahora ya no se va a expresar en metros como se expresaba el otro, sino que se va a expresar en grados decimales. Entonces yo vengo acá dentro de la carpeta del mundo, a ver, es este, y va a haber un archivo que se llame límites. ¿Dónde estás? Acá, fíjense, y el PRJ que trae el WGS, ahí, el datum WGS84. Entonces ahí lo que hice sí fue transformar el sistema de coordenadas, es decir, cambiar el sistema de coordenadas que traía de origen este archivo. Y en el otro caso lo que hice fue, como yo lo tenía borrado al sistema de coordenadas, lo que hice fue asignar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, digo, proyectar o cambiar y asignar? Asignar es, yo miro el archivo, se perdió el PRJ, le guardo porque yo sé cuál es el sistema de coordenadas, porque la misma coordenada me lo indica, ¿sí? Está geográfica, grados decimales. Y en el otro caso del límite, lo que yo hice fue cambiarle, es decir, proyectarlo a otro, o cambiarlo, asignarle otro sistema de coordenadas para que también cambien las coordenadas, y eso también implica un cambio en la precisión de la representación de los objetos. A ver, si yo estoy trabajando con el mundo, no me interesa saber si Argentina, perdón, si Buenos Aires la localizo exactamente o la muevo 40, 50 kilómetros, 100 kilómetros, y total acá no se percibe esa diferencia. En cambio, si yo estoy trabajando con una ciudad, no es lo mismo localizar un barrio en el lugar donde corresponde a localizarlo 20 o 30 kilómetros de error, ¿se entiende o no? Por eso los sistemas geográficos y proyectados tienen su finalidad. Si yo acá digo que explotó un meteorito, digo por acá, en la zona del Atlántico, que le erre 200, 100 kilómetros, bueno, no hay problema. Sé que estuvo cerca, estoy trabajando en un espacio muy grande que es el mundo. En cambio, si yo digo que explotó una bomba en una cuadra, en una parcela en específica, no es lo mismo que yo indique en una ciudad que explotó a las afueras de la ciudad que explotó en el centro. Entonces por eso también es muy importante el tema de la precisión en la información. Bien, entonces ese archivo límites yo le voy a subir también al Drive ahora cuando termine la clase, para que ustedes después de esto puedan volver a practicar. O bien, lo que pueden hacer con los archivos que tienen ahí es traer otro, por ejemplo, en vez de traer a ver, ¿cuál puedo traer? Country Rivers, sí, voy a traer los ríos, por ejemplo. Y lo que voy a hacer con los ríos es cambiarle el sistema de coordenadas también. A ver, perdón, recuerden que yo tengo activo el orden de capa, ¿sí? Entonces, si el orden de capa... perdón. Bien, en este caso está bien. Fíjense que el color del country es el mismo color del river. Vamos ya a entrar un poco a modificar la simbología, entonces ya van viendo cómo cambiar esto. Entonces, si hacen doble clic sobre ríos, le va a aparecer esta misma ventana que es de propiedades. Lo pueden acceder con doble clic o bien con un botón secundario, propiedades, ¿sí? Y acá hay una parte que dice simbología. Recuerde, esta información, fuente, simbología, ¿sí? Y le aparece esta parte de simbología, que vamos a ver más adelante cuando ya hagamos composición cartográfica. Pero por lo pronto vamos a cambiarle el color. Dice el formato símbolo único, lo dejo tal cual está. Y acá, en la línea, ¿sí? En la línea, le cambio el color. Fíjense que acá hay una flecha. Presiono ahí y le cambio a un color, no sé, amarillo. Bueno, vamos a poner un azul, ¿sí? Y si quiero, esto es el color, y lo que dice anchura de marca es si quiero cambiar el grosor, le aumento un poco de la línea, ¿sí? Le doy a aplicar, aceptar, y ahí el río, desactivar, ahí, no sé por qué esto no me lo está dejando, si está arriba igual, ahí está. Le voy a desactivar el controlar la representación. Ahí. El río me lo está mostrando, fíjense, en azul, ¿sí? Recuerden, botón secundario, propiedades, la parte de simbología, línea, es una línea sencilla, obvio, color y anchura. Aplicar, aceptar. Y ahí le muestra el río encima del mundo. Recuerden esto siempre, que si está arriba se tapa, ¿sí? Porque el polígono tapa las líneas y los puntos. En cambio, si están al revés, se visualizan. Entonces, River, por ejemplo, le pueden asignar otro sistema de coordenadas. De la misma forma, si uno lo mira, seguramente tiene un WGS84, que lo están viendo ahí, ¿sí? WGS84,
Entonces, ¿qué hago? Botón secundario, exportar, guardar objetos como, nombre de archivo. Bueno, el nombre de archivo va a ir según el sistema de coordenadas que ustedes elijan, ¿sí? Entonces presiono acá donde está el sistema de coordenadas y voy a elegir otro sistema de coordenadas geográfico. Supongamos el WGS 72, ¿sí? Puede ser cualquiera acá. O el equidistante que usamos hoy, el cónico de equidistante. Entonces, le doy a aceptar. Voy a usar este. Entonces el nombre del archivo le voy a poner, supongamos, era Rivers, no lo piso, sino le pongo guión bajo. Y le pongo EPSG para hacer referencia al sistema de coordenadas 53027. Entonces yo sé en qué sistema de coordenadas está cambiado mi archivo. Y le doy a aceptar. Y listo. Es lo único que hice. Fíjense que lo que hizo él fue representarme en otro archivo, que ahí lo ven, está superpuesto al de Rivers, que gracias a la proyección al vuelo que tuvo en base a cómo se muestra el mapa, él me lo representa donde debe estar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la precisión con la que yo manejaba en esta capa cambió respecto de esta. Ahora la deformación en esta es diferente por más que yo no la vea, pero hay cosas que cambiaron, hay cosas que sucedieron que no se lo percibe, pero que efectivamente si uno tuviera que hacer mediciones la va a ver. Una persona que haga un geodesta o un agrimensor que trabaje sobre esta capa seguro va a ver los errores que tienen las capas en ese sentido. Pero a mí, en mi caso, como estoy trabajando en el mundo y tampoco es que lo necesito ver esos errores, no me modifica mucho la información. Pero sí puede suceder que ustedes necesiten trabajar con otros programas y que el sistema de coordenadas no esté tan desarrollado como lo está desarrollado en QGIS, por ejemplo, que está tan trabajado el sistema de coordenadas acá que obviamente que el mapa permite hacer estas modificaciones y representarlas sin ver variaciones. Pero hay otro software, le aseguro que no, le aseguro que no. ¿Sí? Cuando tú cambias los atributos de los ríos y los pones más amplios, ¿tiene un efecto en las escalas? A ver, ¿qué tipo de atributos? Porque los atributos acá hacen referencia a lo que están... No sé si el ejemplo, diríamos, en los ríos pusiste, ¿no es cierto? Ajá. Tenían una amplitud, diríamos, luego que le cambiaste a los puntos. No sé si esos efectos de cambiar el ancho de los ríos No, no, sí, en relación con las escalas. te entiendo qué me decís. No, a ver, vos tenés que entender dos cosas. Una cosa es el dato en sí mismo, ¿sí? El dato en sí mismo tiene sus coordenadas. Una línea es un conjunto de coordenadas, ¿sí? Una coordenada, la siguiente coordenada y entre ambas hay un segmento, ¿sí? Siempre se basa así, una línea es un conjunto de coordenadas. Ahora, cómo vos lo representás es otra cosa. No le afecta al dato en sí mismo. Lo que sí afecta es a la representación. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, esta línea, si yo a River a la que le transformé, esta por ejemplo, le pongo un ancho de, no sé, 2, ¿sí? El dato en sí mismo no cambió. O sea, el dato sigue teniendo el mismo recorrido, ¿sí? Lo que pasa es que la representación dentro del mapa sí cambia, pero no le afecta al dato, solamente es un cambio en la visualización. ¿Se entiende? Yo te hacía esta pregunta en el sentido de que estos grosores como superficie, digamos, ver anchura de ríos, ¿afectaría? Y pasa que un vector, acordate, un vector es un dato discreto. Vos no podés, el ancho del río vos lo vas a tener como un atributo dentro de la tabla de atributos. ¿Entendés? No podés tener con un vector representado el ancho. O sea, un vector no tiene esa capacidad. Sí la tendrías con un raster. Acordate que el discreto, al vector hacer exactamente, el vector hacer un dato discreto no podés simular como... Lo único que podés simular es la sinuosidad del río, ¿sí? Pero no podés simular el ancho. Vos lo vas a tener al ancho. En cada segmento vas a tener un atributo que se llame ancho, o no sé cómo lo menciones, y en base a eso sí. ¿Qué vos Yo te hacía esta pregunta porque yo he visto, ¿no? Que posicionan un punto y otro y ven la superficie. Ajá. Entonces yo pensé de que si los puntos eran más anchos, por ende te daba mayor superficie.
No, 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 no. Vos lo que podés tener por segmento, recuerda, o sea, una línea es un conjunto de puntos y entre punto y punto se forma un segmento. Ese segmento puede tener un atributo que se llame ancho. ¿Vos lo podés representar a ese ancho? Sí, tranquilamente. O sea, si yo tuviera un atributo que sea, no sé, el río Paraná con un ancho de 100 metros y cada segmento tiene ese valor, yo lo que puedo hacer es una representación a partir de acá de la simbología, ¿sí? Hay una parte que en vez de símbolo único se llama graduado, por ejemplo, y lo puedo representar. Pero el cambio en la gráfica, en la visualización, no necesariamente estás representando lo que es el ancho de un río. Vos lo que estás representando acá es una anchura en píxeles para tu gráfica. Por ejemplo, si estos son los grandes colectores de toda Sudamérica, lo más probable es que vos lo quieras representar con un ancho para que se note que es un río de mayor importancia o mayor jerarquía. En cambio, un río, un afluente que ocupa una menor superficie, que tiene una menor anchura en su perímetro, ay, no me sale el término, lo más probable es que quiera utilizar otra anchura en las líneas de los píxeles para representar una menor jerarquía, ¿sí? Pero eso no necesariamente te está indicando que en este caso el río Paraná tiene esta anchura. No hay una modificación en el dato. En cambio, en un raster sí, en un raster vos podrías medir el ancho de un río, pero siempre sujeto a la precisión que te ofrece el píxel. ¿Sí? Porque el raster, recuerden, sí que es un dato continuo, o sea que vos vas viendo esas variaciones eh, en el espacio. El vector no, el vector es discreto. Es más, vos imagínate que entre punto y punto de un segmento podría haber X cantidad de metros, ¿sí? En este caso podría haber kilómetros, y eso no significa que en un kilómetro, si yo miro acá, y lo voy a marcar a propósito alguno, a ver, voy a elegir este, y me voy a acercar, eso lo vamos a ver ahora, fíjate, entre este punto y este punto hay un segmento, y fíjate cómo cómo está conformado este segmento, y entre toda esta distribución de este río, no necesariamente el ancho es el mismo, va variando, ¿sí? Entonces en el vector yo no lo puedo ver a eso. Yo a lo sumo, si tengo un atributo acá, el atributo diría anchura promedio de este segmento, pero no necesariamente es la anchura de toda esa de todo el río. ¿Se entiende o no? Sí, te entendí, gracias. Bien, perfecto. Bueno, entonces, retomando un poco el tema de los sistemas de coordenadas, sirven para eso, ¿sí? Sirven para mejorar la precisión, para saber si estoy trabajando en una escala mundial, continental, un país, y a su vez cuando más voy bajando el nivel de representación, estoy obligado a cambiarme, ¿sí? Estoy obligado a cambiarme a un sistema proyectado, porque por ahí ya en una ciudad, en un barrio, ya voy representando otras cosas que necesitan un nivel de precisión aceptable. Ahora, si yo lo voy a mostrar al mundo y normalmente seguramente necesite transformarla a un WGS84 y bueno, y lo distribuyo a través de Google Earth o a través de alguna página en la que pueda representar este tipo de información. Pero si estoy trabajando profesionalmente, lo más normal es que termine trabajando con un sistema proyectado y más acá en Argentina. Bien, dicho eso de los sistemas de coordenadas, que seguramente vamos a seguir viendo más adelante, lo que quiero es ver si ustedes por lo menos ya tienen descargado el country, ¿sí? ¿Pudieron descargar? ¿Sí? ¿Lo pudieron, lo pudieron cargar? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa primero. Vamos a intentar hacer una selección. Vamos a empezar con el tema de selección de datos, ¿sí? Porque fíjense, recuerden que esto tiene una tabla de atributos, botón secundario, abrir tabla de atributos. Y en la tabla de atributos, en este caso solamente tienen el que dice country name, ¿sí? Acá arriba si lo presionan le ordena, fíjense, le ordena alfabéticamente. Afganistán, Albania, América, Andorra, Angola, etc. Bien, esta tabla de atributos tiene una serie también de herramientas acá arriba, ¿sí? Fíjense que tiene uno que dice conmutar edición, uno actualizar, y acá, esto que están viendo ustedes acá, es la zona de filtros, ¿sí? Es la zona de filtros, ¿sí? Y de selección, selección objeto espacial usando una expresión,
seleccionar todo, invertir selección, quitar selección, seleccionar usando formulario, mover selección arriba. Tiene un montón de cosas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Argentina, ¿sí? Y vamos con el control, teniendo apretado, vamos a seleccionar Australia, por ejemplo, ¿sí? Seleccionamos. Recuerden que para seleccionar, perdón, voy a quitar la selección acá con este objeto. Recuerden que para seleccionar lo presiono sobre la cabecera de la fila. Ahí, y Australia era el otro. Teniendo apretado el control, ¿sí? Si no tienen apretado el control, le va a quitar esta selección y le va a solamente seleccionar Australia. Voy a minimizar esto y me voy a dar cuenta que Argentina y Australia están marcados en amarillo. ¿Se nota o no? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Que yo en vez de seleccionar dos, pude haber seleccionado un país que está, no sé, acá, Pakistán, por ejemplo. Y está muy alejado en la tabla de atributos como para que yo esté visitando cada vez que quiero Pakistán. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esta opción que está acá, que dice mover la selección arriba del todo, yo la presiono y fíjense, los tres objetos que yo seleccioné me los movió arriba. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda trabajar mejor. Ahora, voy a limpiar la selección con este. Ahí, limpié. No quedó seleccionado nada en el mapa. Voy a seleccionar Baker. ¿Sí? Me lo llevó arriba. Si yo quito esto, Baker vuelve a su lugar en el orden que estaba. ¿Sí? Lo volví a tirar, a mover, lo volví a quitar. ¿Qué pasa? Yo no sé dónde está Baker. No tengo idea. Es la primera vez que escucho nombrar a este país siquiera. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hay una opción acá, arriba, que dice acercar el mapa a las filas seleccionadas. Entonces, le doy presionar y fíjense que me llevó donde está Baker. ¿Sí? Entonces cada vez que seleccione uno yo puedo hacer eso para saber qué estoy seleccionando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto lo voy a minimizar nomás. Fíjense que me trajo a los límites. Voy a usar la herramienta de zoom de navegación, recuerden menos, el menos, y le voy a ir dando de a un clic ahí en Baker para saber más o menos dónde estamos posicionados. ¿Sí? Fíjense que es una isla ahí, una isla perdida en el Pacífico. ¿Sí? Si yo quiero volver a Baker, vuelvo acá a la tabla y le vuelvo a dar zoom a la selección. Pero vamos a usar un país, a ver, Brasil o Bolivia. Vamos a usar Bolivia, por ejemplo. Voy a usar Bolivia y me vengo a zoom a Bolivia. ¿Sí? Entonces él me va llevando a donde selecciono. Una cosa, esto le voy a explicar también porque le va a pasar. Por ejemplo, yo tengo, me descargo esta capa, ¿sí? Y digo, en realidad quiero trabajar con los países del Mercosur, supongamos. Solamente quiero trabajar con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, ¿sí? Entonces, yo tengo todo este conjunto de países y no quiero todos. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Zoom más, me acerco a Sudamérica, me acerco, y acá hay una opción, fíjense que en la parte de selección también acá está borrar selección, también está acá. Esta, seleccionar objetos espaciales por área o por clic único. Voy a presionar ese, se activa la herramienta y fíjense cómo el mouse se transforma. Voy a presionar en Argentina una vez y fíjense que se selecciona Argentina. Con el control apretado voy a apretar Uruguay, voy a apretar Brasil, voy a apretar Paraguay y voy a apretar Bolivia, ¿sí? Presioné los 5 países ahí. Ahora, voy a venirme acá donde dice Country, botón secundario, exportar, y fíjense que ahora dice, una opción dice guardar objetos seleccionados como, ¿sí? Objetos seleccionados. Le doy guardar objetos seleccionados. Y acá me aparece lo mismo de siempre para guardar. Entonces, ¿qué voy a poner acá, por ejemplo? En Country, voy a poner, no sé, Mercosur.
Mercosur, le doy Save, sistema de coordenadas ya queda en el WGS 84, me va a traer los mismos atributos y le voy a dar Aceptar. ¿Qué pasó? Me guardó solamente las capas que yo seleccioné, ¿sí? Inclusive si ahora yo le doy suma la capa, fíjense que el encuadre, recuerden que lo que hablábamos de encuadre o de extensión acá en información, me cambió de menos 74 hasta menos 34, ¿sí? En cambio el otro, recuerden que el country tenía otra extensión que iba de menos 80 a menos 100, no me acuerdo bien, 180 más o menos. Entonces es la forma de sacar datos, ¿sí? De un dato, es decir, seleccionar esos objetos y guardarlos, ¿sí? Entonces practiquen esto, traten de seleccionar los 5 objetos y guarden la capa. Le doy 5 minutos para que lo vean. ¿Cuál apretabas para guardar? Que me perdí ahí. Bien, es... Seleccioné, pero Y bueno, andate a la capa Country, botón secundario, exportar y ahora dice guardar objetos seleccionados como, ¿sí? Ahí te lo dejo en pantalla para que lo vean cómo es el proceso, ¿sí? Le doy 5 minutos para que lo puedan guardar a ver si lo pueden hacer ustedes. Listo, sí, Para seleccionar, espera, para seleccionar los países del Mercosur usaste arriba Vuelvo. selección de objetos espaciales o áreas, ¿no? Este, sí, exactamente, este que está acá. Seleccionar objetos espaciales por área o clic único. Y ahí apretás Argentina, el primero, tenés apretado Control, el botón Control, Ah, ok, y ahí vas. Exactamente. Y ahí te queda los 5. Y ahora sí, botón secundario sobre Country, exportar, guardar objetos seleccionados como, ¿sí? Ahí les dejo el proceso para que lo hagan y ya seguimos. Bien, vamos a continuar entonces. Espero que lo hayan podido hacer, si no igual que grabó el video lo van a poder practicar más tranquilos. Otra de las opciones que también le trae QGIS, a ver si acá aparece, no, es sobre la tabla de atributos, si es que no la cerré, está acá, perfecto. Recuerden que los objetos seleccionados están perdidos por todos lados. Acá abajo hay también un filtro, ¿sí? Que dice, en este caso dice mostrar todos los objetos espaciales. Pero si yo presiono acá, hay una opción que dice mostrar objetos espaciales seleccionados, ¿sí?
y ahí aparecen solamente en la lista los que yo tengo seleccionados, que son 5. Si yo quiero volver a mirar todos, vuelvo otra vez a mostrar todos los objetos espaciales. Es decir que esto, cuando hagamos una carga de atributos, se van a dar cuenta que es necesario, entonces ya voy trabajando solamente sobre ellos. ¿Qué puede suceder también? Que digámosles que yo quiera categorizarlos como Mercosur, supongamos, y no Mercosur, tenga dos categorías. Entonces también está la opción de invertir selección. ¿Qué es esto? ¿Qué le hace? Le selecciona todos los objetos, ahí, menos los del Mercosur, ¿sí? Son algunas funciones que trae. En cambio, si yo vuelvo a darle invertir, me selecciona todos los objetos del Mercosur y los otros me los descarto, ¿sí? Bueno, ahí ya tengo una capa creada del Mercosur que me va a quedar para siempre y que lo vamos a ver ahora. ¿Sí? No sé, tengo yo un problema de mi computadora. Ujú. Cuando revisas los iconos se ve muy pequeñito cuando haces la selección. A ver, No se alcanza a ver. cuando estos iconos, Ajá, se ve de última, exactamente. esta parte, mira, agrandalo así. Se ve pequeñito. No, entonces tenés que cambiar la configuración de tus iconos de tu computadora. A ver si acá tiene. No sé si era mi problema. Déjame ver si acá tiene en la parte de personalización de la interfaz. No, acá no es. A ver si este tiene para cambiar un poquito el tamaño de los iconos. Yo creo que debería tener, ¿eh? Acá, mira, en la parte de general, perdón, configuración, opciones, hay una parte que dice tamaño de icono. Yo creo que sería este. Sí, acá, ¿ves? En tamaño de icono lo puedes cambiar acá. Ajá, más era para poder visualizar lo que revisas. Bueno, a ver, le voy a poner en 32, aceptar, y voy a ver si la tabla de atributos me lo cambia también. Sí, perfecto, mira, ahora sí está más grande. Ajá, ¿Sí? sí, exacto. Ahí, bueno, no te olvides, configuración, opciones, tamaño de los iconos. Sí, yo lo tenía en 24, pero lo puedes poner en 32. Entonces se agranda más. Y también se agranda la tabla de atributos. No, no era 24, ahora está muy chiquito. Voy a poner en 32. Y ahí se van agrandando. Bien, entonces vimos ambas cosas. Y ahora vamos a ver. Voy a limpiar la selección, perdón. Acá lo limpio. Y no queda ni un objeto seleccionado. La de Mercosur la apagué, ¿sí? No la tengo prendida. Pero voy a volverme acá a la capa, ¿sí? A Country. Y voy a abrir otra vez la tabla de atributos. Porque ahora vamos a hacer una selección usando los atributos. ¿Cuáles son los atributos? La única columna que tengo es Country Name. Así que va a ser usando el nombre. ¿Y qué voy a usar acá? El filtro de seleccionar objetos usando una expresión. Y voy a presionar aquí para que se abra justamente esta ventanita, que es Selection by Expression. ¿Qué voy a hacer acá? Lo que voy a decir es que de campos y valores, ¿sí? Acá, si ustedes presionan, tiene una descripción, contiene la lista de campos. Campos hace referencia a las columnas que tiene la tabla. Voy a elegir el único campo, bueno, que tiene datos, que es Country Name, ¿sí? Le voy a decir, es más, le voy a dar doble clic para que aparezca acá, ¿sí? Y le voy a decir que Country Name es igual, por ejemplo. Y fíjense que acá le abrí una opción que dice todos los únicos o 10 muestras. Le voy a poner todos los únicos y él me va a traer todos los atributos únicos que tiene. Si yo tengo dos, por ejemplo, dos polígonos que se llaman Argentina, él me va a mostrar una vez nomás Argentina. Y cuando seleccione me va a mostrar todos los objetos que se llamen Argentina. ¿Sí? Es algo difícil de entender, pero cuando veamos un archivo que tenga esas categorías, por ejemplo, ahí se van a dar cuenta que le selecciona todos los objetos que se llaman Argentina. Entonces, Country Name es igual, voy a volver a hacer esto, a ver, ahí. Country Name es igual a Argentina. Fíjense una cosa, que acá, si hay un error, el mismo programa le va indicando la expresión no es válida.
Entonces, una vez que se corrige el error y le dan seleccionar objeto espacial, fíjense que me seleccionó, ahí es más se ve. Esperen, lo voy a cerrar. Le voy a achicar un poquito a este. Se ve que se me seleccionó Argentina. Fue una selección por atributo, ¿sí? Es lo que se conoce de selección por atributos. ¿Esto nace para que se escribieran las comillas? O sea, para que se corrigiera automáticamente. Vuelvo. Acá, limpié la selección, vengo a la expresión y estoy acá, limpio, ¿sí? Bien, fíjense, las comillas representan columnas, eso recuerden. Y las comillas simples representan atributos, ¿sí? Eso anótenlo, porque después cuando hagan las consultas, cuando estén más avanzados en esto, se van a dar cuenta que lo van a usar mucho a esto. Más que nada cuando utilizan datos poblacionales o grandes conjuntos de datos. Pero mi pregunta es cuando te dijo la expresión no es válida. Bueno, Mismo si lo corrige. no, lo tenés que corregir vos. En este caso yo elijo, mira, elijo country name, ¿sí? Elijo el campo, dentro de campos y valores, yo tengo toda la lista de campos, de columnas que tiene el archivo, ¿sí? Entonces, dentro de campos y valores yo elijo country name, ¿sí? Country name, le doy doble clic a country name y se aparece solo así marcado con doble comilla, con comillas dobles, ¿sí? Eso me está indicando de que yo estoy seleccionando en la columna country name donde la expresión que quiero sea igual. Fíjense que ahí apareció el error. ¿Por qué? Porque falta otra parte de la expresión. O sea, la columna tiene un valor que se corresponde con, y acá donde dice todos los únicos, presiono y voy y busco Argentina, por ejemplo. ¿Sí? Bien, vos lo buscaste y por eso te lo puso Sí. bien. No, mi pregunta era porque yo lo escribí en Argentina. Bueno, no importa. Dijo que era inválido, entonces, claro, tengo que yo manualmente o si no seleccionarlo, Sí. seleccionarlo ahí para que lo escriba bien. Yo también puedo escribir así, ¿sí? Argentina. Pero ¿qué pasa? Yo al escribirlo tengo que asegurarme que en la tabla exista de esta forma. Perdón. Entonces, si no existe Argentina y está mal escrito y dice Argentina, por ejemplo, nunca lo va a encontrar. Entonces, ¿cómo me aseguro de eso? En vez de tipear yo, pongo todos los únicos, una vez que presioné Ctrl, pongo todos los únicos y busco acá en la lista que me aparece. Entonces, como dice Argentina, por ejemplo, Antigua y Barbuda, utiliza el ampersand para separar. Pero en cambio, si yo pienso como latino, digámosle, y escribo en español, y yo hubiera escrito así, por ejemplo, Antigua y Barbuda, ¿sí? Acá. Pero ¿qué pasa? Nunca lo hubiera encontrado porque así no existe. Entonces yo me aseguro de buscarlo así. De buscarlo acá, donde dice todos los valores únicos. Y hacerle doble clic y asegurarme de poner en el filtro cómo está escrito en la tabla. ¿Sí? Bien. Entonces, selecciono. Sí, seleccionar objeto. Bien. Ahí me seleccionó y es más, yo lo estoy viendo acá en el mapa que está seleccionado. Ahora, ¿qué puede pasar también? Que yo quiero agregar Brasil, ¿sí? Pero no quiero que se borre Argentina. Quiero agregar. Entonces, voy a borrar la parte solamente donde dice Argentina. Lo borro, ¿sí? Y acá en todos los únicos, como ya me quedó grabado, pongo Brasil. Acá. Le doy doble clic, Brasil. Y acá, en vez de apretar acá en seleccionar objetos espaciales, voy a venirme acá donde está la flechita, ¿sí? Presiono y hay una opción que dice añadir a la selección actual. Entonces presiono ahí y fíjense que se agregó Brasil. ¿Sí? Quiero agregar otro país más. Borro eso. La expresión es no válida. Busco Bolivia. Anda por acá Bolivia. Brasil. Bolivia. Doble clic. Otra vez me queda así la expresión. Vengo a la flechita. Añadir a la selección actual. ¿Sí? Entonces de esa forma yo voy construyendo justamente mi expresión.
Ahora bien, supongamos que quiero seleccionar todos los países donde que sean, a ver, ¿cómo le puedo decir? Menores a Bolivia. Que en el nombre, en todos los únicos, me seleccione desde Bolivia para arriba, ¿sí? Desde la A hasta Bolivia. En eso usaría un condicional. A ver, esperen, voy a limpiar la selección. Vuelvo a abrir la tabla de atributos. Yo en ese caso lo que tendría que usar es un condicional, es decir, donde el country name, uso el mismo, sea menor. A ver. Donde tengo el menor. A ver si está dentro de los operadores. Acá. Sea menor. Ahí, perdón, dentro de la lista esta, por si en su teclado no encuentran la opción, hay una opción que dice operadores, ¿sí? Los operadores son los condicionales y otros más. Sea menor, ¿sí? Country name menor a Bolivia. Ahí, a Bolivia, ¿sí? Donde los nombres de la columna country name sean menor a Bolivia. Le doy seleccionar. Y fíjense, voy a cerrar esto para que se vea. Me seleccionó todos los nombres que están por debajo de Bolivia, ¿sí? Que están alfabéticamente debajo de Bolivia. Fíjense, inclusive si yo quisiera incluir Bolivia, vuelvo a la selección acá, hago exactamente lo mismo, country name, busco el operador, pero en este caso sería menor o igual. Vuelvo a campos y valores, recuerden country name para que me aparezca la lista. Y elijo otra vez Bolivia y le doy seleccionar. Y ahora, obviamente me seleccionó desde Bolivia hasta Afganistán. También puedo hacer esto, complementar el condicional, o sea, agregarlo más y decirle que donde country name sea en operadores, vamos a buscar entre Bolivia, entre Argentina y Bolivia, mayor o igual a quién, a Argentina, todos los únicos, Argentina, a ver si me deja el operador and y, ¿sí? And country name sea menor o igual, vuelvo a operadores, recuerden operadores para buscar los operadores condicionales, menor o igual, vengo a country name y busco Bolivia. Y acá le voy a dar seleccionar objetos espaciales. Esta es la expresión. Entonces siempre campos y valores y operadores lo que voy a usar. Yo creo que algunos ya manejaron Redatan por lo general, bueno, no sé cuál versión. Hay una parte de un constructor de expresiones que también tiene Redatan que seguramente habrán utilizado este tipo de operaciones. Y si no, bueno, Redatan también tiene un lenguaje similar al SQL como para hacer las construcciones de consultas, ¿sí? Acá se pueden agregar, consultas mucho más complejas en los objetos. Inclusive se pueden pedir los países que estén en esta condición, pero que además tengan una superficie tal o que tengan un atributo, una densidad. O sea, se puede agregar un constructo bastante complejo de países, pero acá lo que me hizo fue seleccionarme entre Argentina y Bolivia todos los países que existen, que son eso, ¿sí? Son esa cantidad de 17. Entonces, el filtro por expresión es bastante complejo. Acá yo le estoy mostrando algunas cuestiones básicas, ¿no? Pero fíjense la cantidad de cosas que se puede hacer con esto cuando uno dispone de una base de datos bastante importante. Pueden buscar todos los países que tengan, no sé, un NBI de tanto y que tengan una densidad de población de tanto, o un país que tenga un nivel de una esperanza de vida entre 60 o los países que tengan entre 60 y 72, pero que además tengan una PEA de, no sé, de X cantidad de 0 a 15 o de 15 a 60 o de 15 a 30, depende el nivel de segmentación que ustedes hagan. Es decir que con esto se puede filtrar todas esas cosas y obviamente pueden llegar a obtener ese tipo de resultados. O sea que las construcciones están, obviamente, las limitaciones están en las ideas que ustedes tengan, en las necesidades que ustedes tengan de construir
este tipo de consulta. Pero recuerden, la parte de selección que usan primero campos y valores porque van a estar consultando una columna, campos y valores. En este caso, en mi caso es country name, pero así puede ser cualquiera. Y después los operadores porque están haciendo consultas condicionales, en este caso menor igual o mayor igual, que es lo que yo estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, mayor igual o esta voy a usar esta mejor, que sea diferente, ¿sí? Perdón, esta. Diferente de, y voy a utilizar, por ejemplo, Argentina. Voy a usar. Entonces ahí creo que me va a seleccionar todo menos Argentina. No. Ah, perdón, ahí va. Sí, exactamente. Que me seleccione, eso es lo que está diciendo, seleccioname todos los objetos que sean, donde el atributo sea diferente de Argentina. Eso es lo que me está diciendo la construcción. Y obviamente me seleccionó todos los países excepto Argentina. También puedo combinar en esa selección. Yo quería que sea diferente de Argentina y otro. Supongamos entonces que el country name en operadores sea diferente de Argentina. Está bien. And, recuerden, and es para unir. And el country name, cada expresión tiene su parte, ¿sí? Esta es una parte de la expresión y esto es una unión que hace. And country name sea diferente, y vamos a elegir Brasil. De Brasil. Volvemos, ¿dónde está Brasil? Acá. Entonces ahí está la construcción completa. El AND es el que se encarga de unir la expresión. Yo le doy seleccionar y ¿qué me va a hacer? Me va a seleccionar todos los objetos a excepción de Brasil. Entonces si supongamos yo llevo todo esto arriba también para que me limpie de Brasil y Argentina, o bien puedo invertir la selección y ahí me selecciona Brasil y Argentina, ¿sí? Es decir que hay muchas opciones de jugar con esto, y si quiero que vuelvan a mostrarse todo, otra vez mostrar todos los objetos espaciales. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Vamos a trabajar sobre esta consulta. Van a hacer una consulta encadenada en donde van a unir los 5 países que recién trabajamos: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Van a hacer una consulta combinada. Recuerden que para combinar, recién les comenté, era country name, donde el country name, ¿sí?, sea igual ¿a quién? A Argentina. Queda ahí. Vengo a operadores, ¿sí? And, o lo tipean, pero siempre recuerden dejar un espacio. Vuelven a poner acá country name, perdón, acá country name sea igual, uso el operador si quiero, ¿a quién? A Brasil, ¿sí? Acá Brasil. Ah, si lo escriben acá también le aparece, fíjense, le filtra Brasil. Otra vez utilizo un AND y ahí voy construyendo. Me faltan 3 países por agregar. Así que sigan esta expresión hasta agregar los 5 países que ustedes necesitan y hagan la selección, ¿sí? ¿Pueden hacerlo o no? Sí, sí. Bueno. Vamos. Sí, podemos. Sigan haciendo, entonces yo voy a ir acompañándolos a ustedes. Profe, sin querer, Sí. se me fue, viste que en esta visualización hay como 3 columnas, digamos. Ujú. Expresión, esa y la del lado, digamos, tiene los países. Bueno, se me salió la de los países, no sé cómo recuperar. Bueno, campos y valores, tocalo acá, country name. Debería aparecer. ¿Apareció? O si no se te fue así, mira. No, se me fue todo. A ver. ¿Así no se te fue así? Si se te fue así está en el borde. Si se te fue así está en el borde, mira. Listo. Sí, todo en el borde. Bueno. Cristian, cada vez que selecciono, ¿tengo que seleccionar objeto uno por uno o lo puedo tocar al final y me lo selecciona todo? No, construí toda la expresión y después le da al final y te selecciona todo. Seleccionar, ok. Viste que yo te puse 2 acá, me faltan 3 todavía. Entonces si completo esta lista, se seleccionan todos juntos. Por ejemplo, Uruguay. Ay.
No, 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 no. Tenés que ir uno por uno. Salvo que le ponga un arreglo, a ver si hay un array. Debe haber un array por ahí. A ver, hay cosas que se pueden hacer, sí, eso, en realidad eso sería, pero llevan un poquito más, son más complejas de programación, ¿sí? Fíjense que hay variables, inclusive se pueden agregar todo, pero mejor vamos a hacerlo lo más simple posible. Perfecto. Paraguay and country name. Sí, igual. Paraguay, me falta Bolivia. Bolivia. Y ahora te puedes poner seleccionar. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, y ahí le doy seleccionar. Hay un error. And- ¿Te seleccionó vos? No, me queda como que no hace nada. A mí también me pasó lo mismo. No hay ni un objeto. No hay ni un objeto coincidente. ¿Con quién? Brasil. A ver, vamos a hacer la suma entonces. En vez de AND, vamos a ponerle OR. No se encontraron ningún objeto coincidente. No, espera. Sería, tiene que ser ahora. Tiene que ser OR, porque es suma. Ah, Perdón, en vez de AND es OR. ¿Sí? Y acá en expresión, fíjense, cambien los AND. Si está así AND, pueden tipearlo. Lo tocan y por OR. Claro, porque es una suma, ¿sí? Y ahí, una vez que le dan eso, sí, ahí está. Y ahí le selecciona. Sí, perdón. Recuerden que el OR es la suma y el AND es la multiplicación. En vez de AND es OR. Y ahí sí le seleccionó los 5. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mostrar objetos acá seleccionados que son 5. Y acá lo que voy a empezar a hacer también es crear una columna. Voy a agregar un registro, una columna a la tabla y vamos a ponerle ¿cómo le puedo poner el nombre? Región le vamos a poner. Sí. Entonces, fíjense que acá estoy en la tabla de atributos. Hay una opción. ¿Dónde estás? ¿Ventana de atributos acoplada? No. Hay una opción que está deshabilitada, ¿sí? Que está acá, que dice campo nuevo, ¿sí? Para habilitar esa opción, recuerden que estoy acá sobre country, estoy sobre la tabla de atributos, tengo que presionar en el lápiz que está inicialmente. Si presiono en el lápiz, acá lo que sucede es que empiezo a editar el gráfico o la tabla de atributos del archivo. ¿Cuál? El archivo country, no se olviden, ¿sí? Acá los cambios que yo haga se van a ver afectados en la capa, ¿sí? Yo voy a usar este que dice mostrar objetos espaciales seleccionados, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Perdón, presiono el lápiz, se activan un montón de opciones, miren, inclusive acá, e inclusive se activa la opción que dice campo nuevo, ¿sí? Presiono en campo nuevo y ahí me pide que agregue el nombre, el tipo y la longitud. En este caso el nombre será región, perdón, voy a poner minúscula, región, el tipo lo voy a usar como texto o cadena y la longitud la voy a poner 20, ¿sí? No más que eso. Ahí le voy a dejar para que ustedes hagan y copien lo que yo hice. Recuerden, el lápiz, una vez que presionan el lápiz, campo nuevo,
Y una vez que presionan campo nuevo, completan con estos datos. No pongan región con el acento, pónganlo así como está normal ahí. Igual van a tener el video para volver a practicar, pero los que van siguiendo o pueden seguirlo está bien. Una vez que hicieron eso, le dan a aceptar. Bien, y ahí se agregó una columna nueva. ¿Sí? ¿Se ve o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Este que dice acá, guardar ediciones, lo presiono y se guardó la creación de la columna, pero nada más. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo hacer yo acá? Doy un clic, doble clic hasta que quede así, borro esto y escribo Mercosur, por ejemplo. Mercosur. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar acá abajo. Lo pego acá, lo pego acá y lo pego acá. Y le doy guardar. Y le doy guardar edición. Sí, sí. Me quedé en donde, ¿cómo hago para que me queden los 5 solos? Yo hice la selección, ya me los marcó, pero como para que me queden en la tabla estos 5 me quedó. Bueno, para que te queden los 5 solos, recordá acá abajo Sí. es mostrar objetos espaciales seleccionados. Y ahí, ahí quedan los 5. Perfecto. ¿Sí? Sí, ahí voy. Gracias. Bueno, ahí está la región Mercosur. A los 5 países le puse Mercosur. Le tipeé, ¿sí? Y le di guardar. Este botoncito de guardar. Para que me guarde los cambios que voy haciendo. Inclusive fíjense que ahora los 5 países que yo seleccioné están con un borde, se pueden ver de los polígonos, se pueden ver los vértices, ¿sí? Fíjense que me permite inclusive modificar la gráfica. ¿Por qué? Porque está en modo de edición. Cualquier cambio que yo haga en la tabla como la gráfica se registra. Una región se la agregaste con el lapicito. Sí, activé el lápiz, mira, activé el lápiz. Acá está la opción campo nuevo. Campo nuevo, escribí región de tipo cadena con una longitud de 20 y le di a aceptar y ahí me creó ese campo región. ¿Sí? Igual no se preocupen, yo le voy a subir el video ahora, más temprano que ayer, cosa que esto lo puedan practicar tranquilamente. ¿Sí? Entonces yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo. Bien, entonces tipé Cristian, ahí es como que resaltó los 5. bastante los márgenes bien feos, ¿sí? ¿Por qué, no, ¿por qué resaltó? Porque a vos ahora podés modificar el polígono. ¿Entendés? Estas herramientas que se me activaron acá, fíjate, acá en esta parte, estas son herramientas de modificación del polígono. Yo puedo modificar los vértices, puedo hacer cualquier cambio que quiera a los polígonos ahora. ¿Entendés? Andrea, ¿podés silenciar tu micrófono, por favor? Sí, perdón, discúlpame. No hay problema. Porque se encarga, la parte de edición se encarga justamente de eso, poder editar tanto la gráfica como la parte tabular. ¿Sí? En este caso yo me interesa, solamente me interesa modificar la parte tabular. ¿Sí? Bien, esto igual van a tener el video, lo van a poder ir siguiendo despacito, ¿no? Pero acá voy a volver a esta parte, ¿sí? Acá, a la tabla completa. Obviamente que yo completé solamente los países que son del Mercosur. Me falta ponerle otros, supongamos en la categoría región, otros a los demás países. Para diferenciarlos nomás, ¿sí? Ahí yo puedo crear millones de categorías, Unión Europea, no sé cuántos grupos o bloques económicos más hay. Pero supongamos que solamente estoy trabajando en este caso 2 regiones. ¿Qué tengo que hacer o qué podría hacer yo para seleccionar los otros países diferentes de los 5 que tengo seleccionados? Recién lo vimos. Invertir la selección. Es decir, seleccionar los otros y no los que yo recién completé, ¿sí? ¿Se ve o no? Me deseleccionó los 5 del Mercosur y me seleccionó todos los demás. Entonces vengo acá a mostrar todos los objetos espaciales y muestro mostrar objetos seleccionados. Y ahora, sobre los demás países, yo debería colocar la categoría otros. ¿Sí?
Ahora bien, los demás países son 244 registros. Es decir, que yo tendría que tipear uno por uno. Imagínense si son 5000, ¿no? O si son 10.000 objetos. Sería imposible estar ahí seleccionando uno por uno, copiando, pegando, no tiene sentido. Para eso, QGIS tiene una calculadora, que es la que se encarga, una calculadora de campos, que es la que te permite hacer estas operaciones de una manera más rápida y eficiente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo invertí la selección, recuerden que tenía los 5 del Mercosur seleccionados, ¿sí? Y lo que hice fue presionar esta que dice invertir selección y me fui y seleccioné los demás países y no los del Mercosur. Ahora vengo acá a una herramienta que dice, bueno, en algunos puede decir Abaco, es un Abaco en realidad, o también puede decir calculadora de campos, ¿sí? Y presiono ahí y me aparece esto. Bien, lo primero que aparece acá arriba y que tiene que estar tildado es actualizar solo los 244 objetos espaciales seleccionados. ¿Por qué? Porque los otros 5 yo los actualicé a mano, ¿sí? Y son del Mercosur. Yo ahora lo que tengo que actualizar son los 244 restantes para ponerle la categoría otros, ¿sí? Ahora bien, si yo dije que voy a actualizar esto que tengo seleccionado, que dice de la inversión de la selección, lo que voy a decirle ahora es que me actualice un campo o una columna que ya existe y se llama región. Entonces, en vez de crear un campo nuevo, le digo, no, el campo yo ya lo creé anteriormente y se llama región. Entonces, ¿cómo se llama el campo? Región. ¿Sí? Bien. Y ahora, recuerden que yo les dije que las comillas simples es para texto y las comillas dobles para columnas. En este caso yo tengo que escribir un texto. Entonces voy a poner la comilla simple, la abro y la cierro a las comillas simples. Y acá dentro de las comillas le voy a poner otros. ¿Sí? Inclusive acá me dice vista preliminar otros. Es decir que no hay problemas. Y le doy a aceptar. Perdón, ¿por qué no sacaste el clip de actualizar solo 244 objetos fáciles seleccionados? No, lo tildé. O sea, lo quité por la duda. Si yo estoy haciendo eso, lo tengo que tildar. A eso voy. Si está destildado por alguna razón, lo tengo que tildar. Y tildar el que dice actualizar campo existente. ¿Sí? Porque no quiero... No, Lo veía como destildado. no, sí. Tiene que estar tildado el de arriba. Y acá actualizar campo existente tildado. Y acá como yo ya creé la columna que quiero actualizar, que la columna se llama región. ¿Sí? Entonces, que me actualice los 244 que están seleccionados, que me actualice un campo que ya existe, una columna que ya existe, la región, se llama la columna, comilla simple, abro y cierro, y dentro escribo otros, ¿sí? Entonces este texto se va a ir a agregar a las columnas, le doy a aceptar y fíjense que me creó, ¿sí? Le doy guardar ediciones, le doy, y fíjense que la columna me la creó con ese texto. Ahora, ¿qué pasa? Yo muestro todos. Uy, Uruguay también me lo... Perdón. Voy a invertir la selección. Esto era Mercosur. Se quedó destildado, es verdad. Por eso me lo cambió también. Sí, exacto. Ajá. Bueno, lo voy a corregir rápido. Le doy guardar. Ahora sí. Tengo los del Mercosur y tengo los otros, ¿sí? Tengo los del Mercosur y tengo los otros. Le doy guardar y terminar edición con ahí, ¿sí? Si ustedes hicieron un cambio acá y no dieron guardar, al darle a ver, le voy a poner acá por ejemplo a Afganistán, le voy a poner la DD, así, mira, ahí le va a indicar, quiere guardar los cambios en la capa. ¿Por qué? Porque ustedes no le dieron este botón de guardar, ¿sí? Al darle guardar ediciones ya no le hace más esta pregunta, y si yo le doy descartar, acá me va a corregir a otros otra vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque descarté esa edición. ¿Se entiende o no? Vuelvo. Activo otra vez la edición. Supongamos que yo hice un cambio sin querer, me confundí y hice esto. ¿Sí? No apreté guardar ediciones. Simplemente quiero terminar de editar. Como no apreté guardar ediciones y hay un cambio pendiente, él me pregunta si quiero guardar. Si efectivamente esto quise hacer yo, le doy guardar y se guarda con eso. Si sin querer hice este cambio, le doy descartar y vuelve a su normalidad de como estaba, ¿sí?
Ahí le doy limpiar la selección. ¿Y qué me quedó? Voy a volver a mostrar todos los objetos. Me quedó un campo creado, ¿sí? Con dos categorías, con la categoría Mercosur y con la categoría Otros, ¿sí? ¿Se entiende esta parte o no? Igual le van a tener el video para que lo puedan repasar tranquilamente y puedan hacer esta construcción de la columna y agregar los atributos de esta forma. Entonces, ¿por qué sirve esto? ¿Por qué sirve la construcción de categoría? Porque recuerden que yo tengo en propiedades, que también lo vamos a seguir viendo mañana de forma más profunda, la parte de simbología. Nosotros habíamos cambiado el color a una línea, que me acuerdo que eran los ríos. Solamente la habíamos cambiado y decía símbolos únicos. Pero fíjense que dentro de las categorías que yo tengo, también tengo una clasificación que dice categorizado, es decir, que me va a clasificar categorías. Y dentro de categorías hay una parte que dice valor, que me está pidiendo que yo elija una columna. Entonces, si yo quiero hacer un mapa, por ejemplo, de las regiones o los bloques económicos, y yo sé que tengo dos categorías, que es Mercosur y Otros, yo digo, bueno, quiero categorizar o hacer un mapa de categorías donde las categorías están en el campo región, le doy clasificar, este lo voy a destildar, este que dice Otros, es más, lo puedo eliminar, y me quedan estas dos, Mercosur y Otros. Le doy a aplicar y miren cómo queda el mapa. Me representó dos categorías, Mercosur y Otros, ¿sí? Por eso se entiende por qué hay que ir desde la edición de la tabla de atributos, construyendo las categorías, y ahí en base a eso uno va haciendo la cartografía. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si yo, a esto selecciono Canadá, Estados Unidos y México, supongamos así? Abro la tabla, seleccioné con recuerden que este es un elemento de selección de objetos. Abro la tabla, filtro esas tres seleccionadas, activo la edición, dígame el nombre de un bloque económico que integren los tres, no me acuerdo, el ALCA, ¿sí? Supongamos el ALCA, creo que está Colombia también por ahí. ALCA. Cambio la que estoy cambiando, estoy modificando, fíjense que activé la edición y estoy tipeando ahí para modificar en la región eso, ¿sí? Guardo la edición, termino la edición, ¿sí? Ahora tengo tres categorías. Tengo el ALCA, fíjense que desapareció los tres países, tengo el Mercosur y tengo Otros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Botón secundario propiedades, en la parte de simbología, fíjense que lo que puedo hacer es agregar una categoría a mano o bien decirle que me clasifique otra vez. ¿Sí? Acá le doy clasificar otra vez, este que dice Otros lo borro porque no hay ni uno, con el signo menos, y le doy a aplicar. Y ahora fíjense que apareció otra región, que es el ALCA, otro bloque económico con otro color. Es decir, ahora ya tengo tres categorías como para mostrar. Y así sucesivamente se iría construyendo el mapa en la medida que yo vaya modificando acá las regiones económicas. Bueno, ¿qué le voy a pedir para que practiquen? Yo termino la clase, ya procesa el video, tarda más o menos media hora entre que sube todo y ahí lo pueden practicar. Que intenten modificar esto y que intenten poner dos bloques económicos más de los tres que hay ahí, Mercosur, Otros y ALCA. No sé, hay otro, por ejemplo, la Unión Europea, y busquen otros en África o allá en Oceanía, y construyan un mapa con 5 categorías y esa captura hagan justamente al Word que ustedes tienen que estar haciendo para entregarnos después, ¿sí? Esta tarea le va a quedar, ¿por qué? Porque van a tener que volver a revisar la tabla de atributos, seleccionar, ¿sí? Seleccionar los países acá de esta forma para ir construyendo, y después modificar la tabla de atributos como la veníamos haciendo, es decir, iniciando esto, también ya van a tener que crear la columna, tipear o copiar y pegar, etcétera, ¿sí? Esa va a ser entonces la tarea que le va a quedar de ahora en más para que terminen de completar este mapa, por lo menos con 2 bloques económicos más, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, esperen, voy a terminar de grabar esta parte porque